El aire de la mañana en Alarcos olía a tierra seca y a la promesa de un calor implacable. Amara Cante, de pie en el umbral de su pequeña casa rural, el refugio del caminante, aspiró profundamente. A sus 58 años, su figura alta y atlética conservaba la disciplina de una vida anterior, una vida que intentaba mantener sepultada bajo capas de rutina y silencio manchego. Su cabello corto, canoso en las sienes, estaba recogido con sencillez, y sus ojos oscuros, habitualmente penetrantes, recorrían la quietud de la plaza del pueblo, aún adormilada bajo las primeras luces del alba. Hoy, sin embargo, una nota discordante alteraba esa paz. Un rumor lejano, un gruñido mecánico que crecía en intensidad, arañando el silencio. Amara se dirigió con paso tranquilo a su taller de reparación de bicicletas, un pequeño anexo a la casa rural. Mientras ordenaba herramientas con una precisión metódica, el estruendo se hizo ensordecedor. Una docena de motocicletas imponentes, cromadas y oscuras, irrumpieron en la plaza, levantando una nube de polvo. Eran los Escorpiones Negros. Al frente, sobre una máquina customizada que parecía un depredador metálico, cabalgaba Ricardo el Chacal Montoya. Su rostro curtido, adornado con una cicatriz sobre la ceja y una sonrisa que no alcanzaba sus ojos fríos, inspeccionó el entorno con la suficiencia de un conquistador. Vestía cuero negro, anillos de plata y tatuajes de escorpiones asomaban por el cuello de su chaqueta. Un contraste brutal con la austeridad de Amara y la serena vejez de Alarcos. Los escorpiones tomaron el único bar de la plaza, el casino, como si fuera territorio conquistado. Sus risas eran fuertes, sus gestos expansivos y amenazantes. El dueño, Julián, un hombre afable y nervioso, le sirvió con una sonrisa forzada. Amara observó desde la sombra de su taller sus manos quietas sobre una llave inglesa. No había miedo en su expresión, solo una evaluación fría y distante. Conocía ese tipo de energía, la que se alimenta de la intimidación y el control. Elena Robles, la joven periodista del digital comarcal La Voz de la Mancha, llegó poco después, alertada por el ruido inusual. Con su cámara y una libreta, intentó acercarse al grupo de moteros, pero uno de ellos, corpulento y con una mirada hostil, le bloqueó el paso. No hay nada que ver aquí, bonita. Solo unos amigos disfrutando del paisaje. Elena retrocedió, su idealismo juvenil chocando con una pared de cruda amenaza. Sus ojos se cruzaron con los de Amara, quien le sostuvo la mirada un instante antes de volver a su trabajo. Era una advertencia silenciosa, una que Elena, en su impaciencia, no supo interpretar del todo. Los días siguientes transcurrieron bajo una tensión creciente. Los escorpiones negros se convirtieron en una presencia constante y opresiva. No cometían actos abiertamente delictivos, pero su comportamiento era una forma de agresión sutil. Carreras improvisadas por las estrechas calles, música estridente a altas horas de la noche, miradas lascivas a las pocas mujeres jóvenes del pueblo. La Guardia Civil local, 2 agentes para toda la comarca, se mostraba impotente. Mientras no infrinjan la ley de forma flagrante, señora Cante, le había dicho el sargento a Amara cuando ella, rompiendo su habitual reserva, se acercó a preguntar: «Nuestras manos están atadas». El Chacal comenzó su ofensiva más directa. Primero fue el taller mecánico de Mateo, un joven que apenas lograba sacar adelante su negocio. Los escorpiones exigieron mantenimiento gratuito para sus máquinas, una colaboración para la buena convivencia. Mateo, pálido y tembloroso, accedió. Luego fue la panadería de doña Consuelo, a quien le sugirieron proveer pan y dulces para sus reuniones fraternales. El miedo se extendía por Alarcos como una mancha de aceite. Amara observaba. Cada tarde se sentaba en un banco discreto de la plaza, aparentemente leyendo un libro, pero sus ojos registraban cada movimiento, cada interacción. Analizaba las dinámicas internas de la banda, la forma en que el Chacal mantenía su autoridad, las sutiles fisuras en la lealtad de sus hombres. Su pasado, esa vida de inteligencia y operaciones especiales que creía haber dejado atrás, resurgía en forma de instintos afilados y una capacidad casi preternatural para leer situaciones y personas. Recordó el axioma de su antiguo instructor: la información es poder, pero la comprensión de esa información es la victoria. Una tarde, mientras Amara cerraba su taller, Elena Robles la abordó. «Señora Cante, tenemos que hacer algo», dijo la joven, su voz cargada de frustración. «Esta gente está asfixiando al pueblo y nadie mueve un dedo». Amara la miró fijamente. «¿Y qué sugiere usted, señorita Robles?» Un artículo encendido en su periódico digital,
Una manifestación en la plaza. Elena se sonrojó. Bueno, es mejor que no hacer nada. Usted parece, no sé, como si supiera más de lo que aparenta. La forma en que los observa. Amara consideró a la joven. Impulsiva, sí, pero también valiente y con un genuino deseo de justicia. Quizás, solo quizás, podría ser útil. La información es peligrosa si no se sabe cómo usarla, dijo Amara enigmáticamente. Pero la falta de ella es una sentencia de muerte lenta. Hizo una pausa. Si quiere ayudar, primero aprenda a observar de verdad, no solo a mirar. Así comenzó una extraña alianza. Amara, con su experiencia en vigilancia y análisis, comenzó a guiar sutilmente a Elena. Le enseñó a identificar patrones, a prestar atención a los detalles que pasaban desapercibidos para la mayoría. Elena, a su vez, usó sus contactos y habilidades de investigación para recabar información sobre los escorpiones negros en otros pueblos de la comarca. Descubrieron que Alarcos no era un caso aislado. El Chacal estaba tejiendo una red, estableciendo puntos de control en rutas secundarias, vitales para el transporte de productos agrícolas y otras mercancías. Su objetivo no era solo la intimidación local, sino el control de un flujo económico discreto pero constante. El punto de inflexión llegó cuando el Chacal, envalentonado por la aparente pasividad de Alarcos, anunció la gran concentración Escorpión. Un evento de 3 días en un descampado a las afueras del pueblo. Sería una demostración de fuerza, una forma de sellar su dominio sobre la comarca. Para Amara, fue la señal de que había llegado el momento de actuar. No podemos enfrentarlos con fuerza bruta, le dijo Amara a Elena en una de sus discretas reuniones en la sacristía de la vieja iglesia, el único lugar donde se sentían relativamente seguras. No tenemos los medios y no es mi camino. Pero todo líder que basa su poder en la imagen tiene un talón de Aquiles, su ego. El plan de Amara era sutil, casi invisible. No buscaba la destrucción, sino la erosión. Desacreditar al Chacal ante los suyos y ante la región. Elena se encargaría de la parte pública, un artículo demoledor, documentado con testimonios anónimos de afectados y la información sobre las rutas que Amara había logrado descifrar. La publicación se haría coincidir con el momento culminante de la concentración. Los días previos al evento fueron de una actividad febril y discreta. Amara, bajo la apariencia de una vecina curiosa, estudió el terreno de la concentración, los accesos, los puntos débiles en la organización. Observó a los hombres de El Chacal encargados de la logística, identificando al responsable del sistema de sonido, un joven engreído y descuidado llamado El Rata. Elena, por su parte, viajó a pueblos cercanos, grabando testimonios, verificando datos, escribiendo y reescribiendo su artículo hasta altas horas de la noche, la pantalla de su portátil iluminando su rostro, tenso. Elena, por su parte, viajó a pueblos cercanos, grabando testimonios, verificando datos, escribiendo y reescribiendo su artículo hasta altas horas de la noche, la pantalla de su portátil iluminando su rostro. El día de la gran concentración Escorpión amaneció con un sol de justicia. Cientos de motocicletas convergieron en Alarcos, el rugido de sus motores una banda sonora ominosa. El Chacal, exultante, presidía el evento desde un improvisado escenario. Cerveza, música estridente y una atmósfera cargada de testosterona. Amara se mezcló entre los pocos curiosos del pueblo que se habían atrevido a acercarse. Llevaba una gorra y gafas de sol, su apariencia anodina era su mejor camuflaje. Esperó el momento oportuno. Cuando el Rata se distrajo, fascinado por una de las pocas chicas moteras que habían acudido, Amara, con la agilidad de una sombra, manipuló sutilmente unos cables del generador que alimentaba el sistema de sonido. Un pequeño cambio, casi imperceptible, pero conocía sus efectos. Mientras tanto, en la redacción improvisada en su pequeña habitación, Elena pulsó publicar. Su artículo, Los escorpiones que ahogan La Mancha, la red de extorsión de Montoya, se subió a la web de La Voz de la Mancha y a través de una lista de difusión cuidadosamente preparada, comenzó a circular por WhatsApp y redes sociales entre periodistas comarcales, asociaciones de agricultores y alcaldes de la zona. En el escenario, el Chacal tomó el micrófono para su discurso triunfal. Hermanos escorpiones, hoy Alarcos y toda esta comarca saben quién manda. Bajo el sol de la Mancha nuestra hermandad florece. En ese instante el sistema de sonido emitió un chirrido agudo y luego se apagó por completo. Un silencio desconcertante cayó sobre la multitud de moteros. El Chacal golpeó el micrófono,
gritó al rata, quien corría frenéticamente revisando cables sin entender qué sucedía. La imagen del líder todopoderoso de Montoya comenzó a resquebrajarse. Algunos de sus hombres rieron por lo bajo, otros parecían molestos por la incompetencia. Casi al mismo tiempo, los móviles de varios lugartenientes del Chacal comenzaron a sonar. Eran llamadas de otros miembros de la banda alertándoles sobre el artículo de Elena, que ya era viral en la región. Las caras se ensombrecieron. Un murmullo recorrió las filas de los escorpiones. La policía regional, alertada por el propio artículo y el tamaño del evento, hizo una aparición más numerosa y ostensible en los accesos al descampado, no para intervenir directamente, sino para dejar clara su presencia. El Chacal, rojo de ira y humillación, intentó seguir con su discurso a voz en grito, pero el momento se había perdido. La cohesión de la banda, basada en la imagen de fuerza infalible de su líder, se tambaleaba. La fiesta se agrió. La tensión era palpable. Amara se retiró discretamente, su misión cumplida. Sabía que la semilla de la duda y el ridículo era más corrosiva que cualquier bala. La gran concentración escorpión se disolvió antes de lo previsto, entre discusiones internas y la presión tácita de la vigilancia policial intensificada. A la mañana siguiente, el éxodo fue general. Una caravana mucho menos arrogante de motocicletas abandonó Alarcos. El Chacal fue el último en irse. Desde su moto, dirigió una mirada cargada de furia hacia la plaza del pueblo, deteniéndose un instante en el taller de Amara. Ella estaba allí, barriendo la entrada, y le sostuvo la mirada con calma, sin desafío, pero sin sumisión. Montoya apretó los puños y aceleró, desapareciendo en una nube de polvo y rabia contenida. Las semanas que siguieron trajeron una nueva normalidad a Alarcos. La paz regresó, pero era una paz teñida de conciencia. Los vecinos, que habían seguido con una mezcla de miedo y secreta esperanza los acontecimientos, comenzaron a saludar a Amara con un respeto que antes no existía. Ya no era solo la forastera reservada, sino la mujer que, de alguna manera, les había devuelto la tranquilidad. Elena Robles se convirtió en una pequeña celebridad local. Su artículo había tenido eco e incluso provocó algunas investigaciones preliminares a nivel provincial sobre las actividades de bandas en rutas secundarias. Amara y Elena se encontraron una tarde en el casino, ahora regentado por un Julián mucho más relajado. Compartieron un café, el sol de la tarde tiñendo de oro las viejas piedras de la plaza. «Parece que funcionó», dijo Elena, con una sonrisa que mezclaba alivio y orgullo. «La arrogancia es un adversario ruidoso, pero frágil», respondió Amara, removiendo su café. «Usted hizo un buen trabajo, señorita Robles. La verdad, a veces solo necesita una voz clara». «Y una buena estratega detrás», añadió Elena, mirándola con admiración. Amara esbozó una de sus raras, cálidas sonrisas. «Solo soy una mujer que disfruta de la paz de su hogar». La última imagen de ese verano fue la de Amara en su taller, el olor a aceite y metal mezclándose con el de la lavanda del pequeño jardín. Reparaba la vieja bicicleta de don Anselmo, sus manos moviéndose con la misma eficiencia tranquila de siempre. El sol se filtraba por la ventana, iluminando las motas de polvo que danzaban en el aire. Alarcos estaba en calma. Los escorpiones negros no habían vuelto. Quizás nunca lo harían. Pero si alguna sombra similar osaba perturbar la paz de aquel rincón de la Mancha, Amaracante estaría allí, observando, esperando, lista para defender su refugio, no con la furia de un escorpión, sino con la silenciosa e inquebrantable resistencia de la tierra misma. La guerra por Alarcos había terminado, pero la vigilancia, para algunos, nunca cesaba del todo.